Y aprovecho de compartir también. Ya. Sobre el control 2 van a entrar dos temas. El primero es las ecuaciones de Navier-Stokes, que ya comenzaron a ver con Juanma, y estas se pueden usar en dos coordenadas, cartesiana o cilíndrica. Entonces, el propósito de este primer tema para el control 2 es que ustedes entiendan, a grosso modo, de dónde provienen estas ecuaciones. La primera sería la ecuación de continuidad que vimos con el teorema de transporte de Reynolds. Ahora está en su versión diferencial. Y para Navier-Stokes, esta es una derivación de las ecuaciones de Newton, del balance de fuerzas, fuerza igual masa por aceleración, donde aquí está el cambio de momentum, y por el otro lado tienes las fuerzas básicas, o de gravedad, las fuerzas de presión y fuerzas viscosas. ¿Ya? Y ahora que tenemos claras las dos ecuaciones, determinar cuántas ecuaciones escalares podemos obtener de ellas. De la primera tenemos una, por ejemplo, esto de aquí, en coordenadas cartesianas, y para la segunda, Navier-Stokes, tenemos tres, de acuerdo a las tres coordenadas de las dimensiones del espacio, X, Y y Z. Ahora, como ustedes no alcanzaron a ver las coordenadas cilíndricas con el profesor, eso fue lo que yo entiendo, no pudieron verlas con Juanma. Aparte que él, por otras razones, no pudo hacer la clase del viernes. Así que veremos rápidamente la segunda aplicación, ¿cierto? Coordenadas cilíndricas, en esta primera mitad de 45 minutos, o lo que nos alcance. Y luego haremos otros 45 minutos para hablar del segundo tema. ¿Ya? Entonces, del Navier-Stokes, eso es lo que hay que rescatar. Tenemos cuatro ecuaciones para nuestros problemas, una de continuidad y tres de Navier-Stokes, y estas pueden venir en coordenadas cartesianas o cilíndricas. Estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Vienen en su notación diferencial, pero además, cuando nos dicen ecuaciones diferenciales, nosotros nos imaginamos una EDO, ecuación diferencial ordinaria, que por lo general nuestros problemas serán eso, una ecuación diferencial ordinaria. Rescatados de aquí. Y nosotros simplificaremos estos términos. Haremos que muchas cosas valgan cero, para que se transformen en una EDO. Aquí por hacer un caso X, un caso así súper inventado, esto no tiene por qué tener que ver con algún fenómeno físico, pero imagínense aquí, yo tomo estos dos términos, ¿ya? Y digo que todo lo demás es cero. Esto es cero, esto es cero, esto es cero. Todas esas derivadas son cero. Yo solo me enfoco aquí, ¿ya? Fíjense cómo esto se transformaría en una ecuación como de este estilo. Una ecuación con una derivada derecha. ¿Y dónde está mi variable? Bueno, recordaremos que ρ significa la densidad del fluido, ¿ya? Por eso les digo que repasen de dónde proviene esta ecuación, porque se escribe de esta forma. Esto es una densidad, esto es una velocidad. Pueden revisar las dimensiones que tiene, si esto efectivamente corresponde a una fuerza, Newton, ¿ya? Y entonces, si esta es una densidad del fluido, que nosotros generalmente la conocemos como un dato, entonces nuestra variable va a ser la W, que simboliza una velocidad, como se puede ver aquí. Coordenadas cartesianas, el vector velocidad tiene una componente U, V corta y W. La W sería la velocidad en la coordenada Z, que es una variable escalar, es una componente del vector velocidad, ¿sí? Pero es variable. La velocidad por lo general es variable. Entonces, con esta ecuación diferencial, sabiendo que esto es una constante y esta es mi función, la variable, la velocidad W, entonces yo integro con respecto a Z y finalmente me quedaría que ρ por W, una constante por mi función, su derivada es cero, por lo tanto, es equivalente a una constante. Si la pongo aquí abajito, me voy para abajo, 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 abajo.
Y esta es mi EDO. Yo la resuelvo, digo que ρ por W es una constante, ¿cierto? Porque estoy integrando. La derivada de z es 0, por lo tanto, mi función es una constante. Y constante, entonces, W, la función, si la despejo, sería C partido en ρ. Y tengo que recordar, además, que esa constante es una constante de integración, por lo tanto, para conocerla necesito una condición inicial o de borde. En este caso, de borde, porque estoy integrando con respecto a una dimensión espacial. Esas son las clases de problemas que tenemos que resolver. Y esto proviene de las ecuaciones de Navier-Stokes en el sentido de que con algunas simplificaciones de modelo, yo asumo que todo lo demás que ustedes están viendo aquí vale cero. Todo vale cero, excepto este término de aquí. Un problema, un fenómeno físico donde ocurra eso, me daría un resultado de este tipo. Una velocidad en la coordenada z, que es igual a una constante que debo despejar por condiciones de borde, dividido en la densidad de mi fluido. Sería de los ejemplos más sencillos que se me puede ocurrir. Pero ya veremos que eso puede que en nuestro problema podemos tener una EDO de esa especie para esta ecuación, otra en la otra ecuación y otra en la otra ecuación y en la ecuación. Eso ya lo vieron con Juanma, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer es continuar esa idea para las coordenadas cilíndricas. Pero de eso se trata, en gran medida los problemas que van a tener que resolver. Ahora, obviamente, ustedes llegarán a una función de la velocidad y con esa velocidad les pueden preguntar, ya, si tienes esa velocidad, entonces, ¿qué esfuerzo viscoso se genera? Entonces, tenemos que revisar también que los esfuerzos viscosos tienen estas ecuaciones de aquí también, que provienen del análisis que hizo Navier y Stokes. Y por lo tanto, si yo tengo ese W, aquí por ejemplo, ¿ya? Y imaginemos que tengo la presión, o de lleno yo dije la presión es cero, por X razón. Entonces yo multiplico 2 por mu y derivo mi función velocidad por z y tengo ese esfuerzo. Después me podrían preguntar, como en la P2 del control 1, ¿qué trabajo ejerce un pistón? ¿Cierto? Puedo hacer ahí potencia, puedo hacer fuerza por velocidad, fuerza por desplazamiento, ¿sí? Pero, esos, pero esas cosas extra que nos pueden pedir, no las vamos a alcanzar a ver aquí. Sí me pueden preguntar, puedo hacer un formulario como el formulario del C1, para que tengan las ecuaciones frescas, pero, pero esa materia ya la vieron en mecánica plan común, y por lo tanto solo queda repasar y hacer problemas que vean en la nube mecánica o en otro lado, donde se apliquen estas ecuaciones que vieron anteriormente, ¿ya? Para que no los compliquen ese tipo de cosas, ¿sí? Que puedan enfocarse en esto, en la materia nueva, en Navier-Stokes. Y tampoco es mucho nuevo, es simplemente colocar una ecuación y ser capaz de resolverla, ¿no? Que es una ecuación diferencial. Y ustedes también tuvieron un ramo de ecuaciones diferenciales, por lo tanto, tampoco voy a enseñarles cómo resolver una ecuación diferencial. Ahora, dicho todo eso, con Juanma, ustedes vieron este ejemplo, o algo de este estilo, que yo se lo subía al material docente, ¿ya? Donde con estas ciertas simplificaciones que les mencioné anteriormente, igualar muchas cosas a cero, como régimen estacionario, entonces las derivadas del tiempo son cero, un flujo bidimensional, entonces todos los componentes z valen cero, un flujo desarrollado, entonces otra derivada cero, y luego condiciones de borde de tal tipo, un fluido incompresible, entonces ρ es una constante, como lo que mencioné anteriormente. Y todos esos resultados, si yo me pongo aquí a hacer la clásica, la regla ¿cómo le llaman? Como de piteárselo, no me acuerdo cómo le dicen. Bueno, si yo me piteo todos esos términos que estoy diciendo que valen cero, la derivada, la derivada en X, ¿cierto? Esto, la derivada en Z,
Empiezo eliminando esta de aquí, esta de allá, ¿cierto? Las aceleraciones, qué sé yo. Me va a dar este sistema de ecuaciones de aquí. ¿Ya? En principio no asumí las aceleraciones igual cero. Entonces, esta rayita de aquí no. Pero sí, rayamos, rayamos, rayamos y llegamos a esta de acá. Esto es muy parecido a lo que les mencioné anteriormente, una derivada igual cero, por lo tanto esta velocidad es una constante. Después con las condiciones de borde podemos saber si esa constante vale cero, vale lo mismo que la velocidad de una placa a la que está adherida, otra cosa. Luego tenemos este dedo de aquí que no se ve tan amigable y esta de aquí que se ve un poquito más amigable. Después quizás ustedes habrán visto el caso en que las aceleraciones valen cero. Si las aceleraciones valen cero, entonces tenemos, fíjense, si este vale cero, entonces me queda dp a di igual cero, ¿ya? Todo aquí. Y por lo tanto, si dp de i vale cero y dv a di valen cero, entonces puedo pasar a ver la ecuación del medio, ¿m? Y si alguna de estas está ahí, entonces también la elimino. Si aquí estaban, dB de i, aquí por ejemplo había un dB de i, entonces lo eliminé inmediatamente, ¿ya? Y me quedó esta ecuación final. Lo que quiero decir es que final de todo, al final de todas las simplificaciones, me va a quedar, por lo general, una sola EDO interesante. Los otros solo me aportan información. Informaciones como la derivada en i de la velocidad v es cero. La presión no depende de i. Su derivada en i es cero. Luego llevo esa EDO y la quiero resolver, ¿ya? La despejo a un lado, integro, ya, eso lo vieron con Juan. Listo. Entonces, hacemos las ecuaciones en coordenadas cilíndricas. Son las mismas ecuaciones, ¿cierto? Pero en coordenadas cilíndricas. Ya. ¿Qué tipo de simplificaciones solemos hacer aquí? Yo voy a mostrarles las que el 99,9% de las veces se repiten. Por ejemplo, estado estacionario. La derivada en el tiempo es cero. Eso siempre lo vamos a asumir, ¿ya? Un problema que cambia en el tiempo es muchísimo más difícil, porque fíjense que las velocidades también dependerían del tiempo. Le estaríamos agregando otra dependencia, ¿ya? Aparte de toda esta maraña que ven aquí. Entonces, derivada en el tiempo, cero. Después, un flujo desarrollado. Ya, aquí tenemos que entrar en detalle. Si estamos hablando de coordenadas cilíndricas, ustedes se imaginarán un espacio cilíndrico, ¿ya? Y el fluido se mueve por este espacio cilíndrico, ¿sí? Pero obviamente no vamos a usar las coordenadas cilíndricas cuando el fluido se mueva en cualquier dirección. Las vamos a usar cuando el flujo sea como algo de este estilo. Lo voy a dibujar con azul. Algo así, ¿cierto? En mecánica plan común nos enseñaron esto. Que podemos parametrizar o aprovecharnos de un sistema de coordenadas que simplifique mucho la matemática. También puede ser un flujo en el sentido axial del cilindro, donde tenemos cambios de velocidad en el sentido radial, ¿sí? Pero todos los fluidos van en sentido axial, todos los flujos van en sentido axial. ¿Qué otro tipo de flujo se les ocurre? Se me ocurre, por ejemplo, un punto central de donde sale disparado fluido hacia afuera. También podrían servir las coordenadas cilíndricas, ¿sí? En nuestro ramo, si hay problemas de coordenadas cilíndricas, suelen ser flujos axiales, ¿está bien la palabra? Sí, flujo axial en el eje, o flujos, llamémosle angulares, de este tipo, ¿ya? Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar hoy día va a ser cilindros concéntricos. Un fluido que fluye alrededor, o digamos, entre medio de dos cilindros concéntricos.
Entonces el fluido sería de esta forma. ¿Ya? ¿Se lo imagina? Sí. Bien, ya. Tenemos el movimiento, tenemos una noción de cómo es el movimiento. Ahora, dado ese movimiento, podemos ocupar la simplificación del flujo desarrollado. ¿En qué dirección el flujo desarrollado? Nos va a decir siempre que la derivada en la dirección del fluido vale cero, ¿sí? O en la dirección del flujo. Pensemos fluido y flujo como lo mismo, ¿ya? Un fluido que se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que si el fluido no fuese, si el flujo no fuese desarrollado, entonces a medida que el fluido va dando vueltas, se va acelerando, por ejemplo, ¿ya? O se va frenando, ¿sí? Eso no podría ser en nuestro estado estacionario, porque queremos que sea el mismo flujo todo el tiempo. Y una vez que el flujo dé la vuelta entera, vuelva al mismo punto, si llega a ese punto con una velocidad distinta, entonces depende de en qué momento yo le saco la foto, cuántas vueltas ha dado, qué velocidad va a tener. Y yo no quiero eso, quiero una velocidad siempre igual. Por lo tanto, la derivada de la velocidad con respecto al ángulo es cero. Otra simplificación, flujo bidimensional en el plano r θ. Quiere decir, yo no me va a importar si este fluido cambia su altura en z, si es helicoidal, por ejemplo, ¿ya? Eso sería agregarle una dimensión al fluido. Yo quiero eliminarla. Quiero imaginarme que en todo momento, a cualquier altura, este perfil de flujo es el mismo. Ya sea que yo corte mi cilindro aquí, o más arriba, o más abajo. Siempre voy a ver la foto que tengo aquí al ladito, vista desde arriba. Voy a hacer un eje aquí. Entonces ese eje sería R con teta, que no importa la orientación, ¿cierto? Eso no necesariamente es horizontal y vertical. Eso depende del vector radio. Bueno, ya, tenemos esa nueva simplificación. ¿Qué nos quiere decir? El fluido no se levanta, ¿cierto? No sube ni baja. Es decir, la velocidad en la componente z es igual a cero. Y además, como solo vive en esa dimensión, en ese plano de dos dimensiones, no importa si yo me muevo hacia arriba o hacia abajo, nada en el modelo va a cambiar. Es decir, la derivada en z de cualquier cosa es cero. ¿Mm? Estas simplificaciones siempre van a ocurrir, solo que las coordenadas en particular que se ocupen van a variar con el problema, por la geometría del problema. Pero siempre queremos un estado estacionario, un flujo desarrollado y un flujo bidimensional. Si no, se imaginarán que estas E2 se vuelven muy difíciles. De hecho, a veces me gusta contarle a los alumnos que hay un premio por $1.000.000 por alguien que pueda avanzar en una solución analítica a este planteamiento completo. Y de hecho es pero tan difícil que se espera por lo menos avanzar en este planteamiento donde la densidad y la viscosidad son constantes. Imagínense si aparte esas dos cosas fuesen variables. Bueno, en fin. Vamos a ir rayando también encima al tiro para que nos vayamos despojando un poco de estas atrocidades, estos monstruos, y vamos eliminando entonces. D de t dije que vale cero. Entonces voy a eliminar todo esto aquí. Luego, la derivada en teta de las velocidades vale cero. Por lo tanto, esto vale cero, esto y esto valen cero. Si se me escapa algo, por favor, avísame, ¿ya? Aquí hay una derivada en teta, acá hay otra, acá hay otra, y acá hay otra, y acá hay otra. Bien, sigamos. Flujo bidimensional, la velocidad z es cero, esto es cero.
Esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque las derivadas también son 0. Velocidad en z, 0. Velocidad en z, 0. Bien. ¿Qué más? En este caso, vamos a asumir que no hay gravedad ni Bueno, aceleración. no. ¿Cuál, perdón? En la última coordenada, en Z. En z. Ahí, La presión, tampoco cambia. sí. Bien, gracias. Bien, ¿qué más? Vamos a asumir que no hay aceleraciones ni gravedades, así que todas las A no están. Bien. Luego, también esto siempre se va a cumplir. Este sí que no, este lo voy a poner control 2, ahí, una estrellita. Este es opcional. Pueden ustedes después intentar resolver solo con una G en la coordenada Z, por ejemplo, aquí, una gravedad. Y van a ver que podría cambiar un poquito. Em, aquí, por ejemplo, la presión en Z, habíamos eliminado todo, excepto estas dos. Esta la eliminé por el flujo bidimensional. Pero si ahora pongo una gravedad, puede que haya un cambio de presión aquí. Y después tendría que ver si es que eso tiene algún sentido. Y si no lo tiene, quizás sea porque falta agregar otro dato, que asumamos que otra cosa sí vale algo o no vale nada. Y esas cosas suelen aparecer en el problema. ¿Mm? Pero nosotros debemos estar atentos a esos cambios al problema estándar, que sería lo que yo estoy haciendo ahora, el más sencillo. Luego, el flujo adherido también, siempre lo vamos a considerar. Las paredes impermeables podría cambiar si es que en el problema nos dicen, mira, en vez de que sea 0, vamos a asumir que hay una porosidad y el flujo se escapa un poco, con una velocidad de tanto. ¿Ya? Ahí también podría haber una variación. En este caso, el flujo adherido nos está diciendo que para las condiciones de borde, que se ven más adelante, la velocidad del fluido en un punto donde se adhiere a un sólido, como en las paredes, va a ser igual a la velocidad de esas paredes. Espero que también lo hayan visto con Juanma. Si ustedes tienen las placas paralelas, para conocer el perfil de velocidad, que ustedes le habrá dado una función parabólica, por ejemplo, así, esa es la velocidad U. Para conocer esa forma, yo necesito los valores de velocidad en los puntos de borde, en las placas. Por lo tanto, si la placa se mueve a una velocidad v, entonces el fluido toma esa velocidad v. Ahí. Y si la otra placa se mueve en sentido contrario con velocidad u, esta es nuestra cota cero de velocidad, entonces adopta esa velocidad u en el otro sentido. Y con esos dos puntos podemos trazar la forma real del perfil de velocidad. Ya. Entonces nos saltamos esta simplificación, que servirá más adelante para la condición de borde. Y paredes impermeables, les decía, puede variar un poco, pero vamos a asumir que efectivamente el fluido no atraviesa la pared. No atraviesa esa pared ni esta pared. En el caso cartesiano, ustedes habrán visto que el fluido no atraviesa ni esa pared. Y eso nos lleva a deducir que la velocidad v, o la velocidad en la componente i, la velocidad vertical, es igual a 0. Porque no le queda otra al fluido que no poder moverse en el sentido vertical. Ya que por la G2 seguramente habíamos deducido que esa velocidad debe ser una constante. ¿Y qué constante? 0. ¿Por qué? Porque las placas no se mueven en la vertical.
En el caso cilíndrico, queremos ver si es que el flujo se mueve en sentido radial, perpendicular a las paredes del cilindro, y nosotros vamos a decir que no, los cilindros no se mueven en sentido radial, por lo tanto, la V sub R vale 0. Esa de ahí. Y vamos a eliminarlas inmediatamente. Esta. También, aquí, para los que estén más interesados en entender bien el cálculo, pueden notar que a partir del resultado de antes de llegar a esa simplificación, cuando tenemos esto igual a esto, podemos deducir que efectivamente la velocidad radial por un radio es constante. Porque esto por esto vale 0, el radio no puede valer 0, porque si no esto sería infinito, y además el fluido está confinado entre el radio 1 y el radio 2, así que tampoco puede valer 0 el radio. Por lo tanto, esta derivada de aquí tiene que valer 0. Y por lo tanto, ρ por el radio, por la velocidad radial, es una constante. Esa constante tiene que ser la velocidad constante de los cilindros en radial. Y lo que acabo de decir es que los cilindros no se mueven, por lo tanto, a la velocidad radial no le queda otra que ser nula. Bien, entonces le elimino de acá, la elimino de aquí, la elimino de aquí. Todo esto ya se eliminó. Aquí está BR, se eliminó. Y ahora lo único que rescatamos sería esta de acá, esto de aquí, esto de aquí, y acá no hay nada. Le voy a hacer un cuadradito. Acá a la izquierda no hay nada. Aquí ya está esto. Y aquí está esto. Listo. Eso es todo. Esa fue la última simplificación. Por lo tanto, las E2 nos quedan. Esto de aquí, ¿de dónde lo saqué? De acá. Eso está mal. De teta. De teta es 0, así que esto está mal. Eso no es cierto. De la primera no nos queda nada. De la segunda nos queda S y S. Nos queda esto. Y de la tercera nos queda estas dos. Y de la cuarta no nos queda nada. 0 igual menos 1 partido en R por dp de teta más mu dA de R 1 partido en R de RB teta partido en dr. Bien. Hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Lo vieron con el profesor? ¿Recuerdan más o menos esto o no han visto la clase? La he visto, no la he visto. ¿No la han visto? ¿Cuántas No, personas somos en este momento? 5. Somos 5. Ya. Si nadie la ha visto, entonces mi pregunta sería, ¿qué les parece este análisis hasta este momento? Me parece bien, pero una duda. Creo que falta un signo en la primera ecuación, un negativo. La primera ecuación, ¿esta? No, en la de abajo. Ahí. En esta. Sí. Menos, menos. Tienes toda la De la razón. presión. Muchas gracias. Si me equivoco en un signo, se me da todas las pailas. Eliminémoslo al tiro. Ahí. Bien. Ya. Gracias por los comentarios. ¿Alguien más tiene un comentario? Siéntanse la libertad de decirme si se perdieron o estaban viendo otra cosa, quieren conectarse. ¿No? ¿Vamos bien?
¿Quién me había respondido recién? ¿Germán? ¿Javier? No, Javier. Javier, ya. Parece que en este momento te estoy haciendo clases particulares. Así que Bueno, vamos, démosle, démosle. ¿Qué otras consideraciones hay que tener? Em, yo les escribí en el documento de flujo plano que una vez llegado a este punto donde tenemos las E2, en este caso era eso nomás, es importante caracterizar cada término que aparece en la E2. Es decir, si acaso cada término, me refiero a cada letra, es una constante, una variable, y si es una variable, ¿de qué depende? ¿Ya? En este ejemplo era decir que la presión solo depende de X, ya que por las simplificaciones habíamos visto que las derivadas en Z eran 0 y la derivada de P en I en particular era 0. Así que P es igual a P de X. Luego, la viscosidad es constante, X e Y son variables, eso lo sabemos de siempre. Nos quedaría la U. La velocidad en la coordenada horizontal U es variable solo respecto a I, ya que declaramos que la velocidad era un flujo desarrollado, la derivada en X era 0 y las derivadas en Z eran 0. Por lo tanto, U solo queda como U de I. Una vez que tenemos eso, podemos resolver la E, porque sabemos qué queremos resolver, qué queremos despejar, cuáles son nuestras funciones, la presión y la velocidad. Tenemos una sola ecuación, y cada una son términos diferentes, que vienen sumados. Con toda esa información en mente, puedo comenzar a resolver la EDO. En este caso, los pasos que yo di fue despejar a un lado, mover uno de estos términos al lado izquierdo, ¿ya? Después pasé dividiendo el mu para dejar solamente una derivada solita, en este caso de la velocidad. Integré una vez e integré dos veces. Fíjense que aquí, si yo no fuese consciente de que la presión no varía con respecto a I, sería muy complicado integrar. En cambio, como yo sé que son variables separables, es decir, si yo integro con respecto a I, esta cosa es constante, entonces solamente la multiplico, ¿m?, por ese resultado de la integral que sería agregarle un grado a la variable y a la 1, más una constante de integración. Y al integrar por segunda vez, en la misma constante, agrego un grado, divido por 2, a la constante le agrego un grado y sumo otra constante de integración. Y esa es la clásica solución parabólica del flujo plano entre placas. Veamos la analogía con el caso de cilíndricas, que yo no la he visto antes de la clase, o sea, no, no la he recordado, no he refrescado la memoria para que hagamos el ejercicio juntos. Veamos qué tenemos. Tenemos las coordenadas R y θ, que sabemos que son nuestras variables de coordenadas, variables espaciales. Además tenemos una velocidad angular. Eliminamos todas las demás. Con nuestra batería de simplificaciones matamos un montón de cosas, arrasamos con todo. Pero hay que estar claros si es que están bien esa matanza de variables. Por ejemplo, ¿por qué no hay VZ? Ah, porque estamos en un plano bidimensional. Ya, está bien. ¿Y por qué no hay un BR? Porque habíamos dicho que la pared era impermeable. Bien. Por lo tanto, solo un fluido angular. Ya, solo tenemos BT. Luego la presión. La presión va a seguir presente siempre. ¿Por qué tenemos un dPdR? ¿Cómo podría entenderse eso? A medida que yo cambio de posición entre el cilindro interno y el cilindro externo, la presión en cada uno de esos puntos, solo en el sentido radial, podría ser distinta. Sí, podría ser distinta. Y esos cambios de presión, si vemos desde el flujo plano en cartesiana, veremos que hay una relación, siempre hay una relación entre el gradiente de presión y la velocidad. Si no estuviese este gradiente de presión, entonces solo habría un cambio de la velocidad si es que las placas C1 y C2 se estuviesen moviendo. Pero aunque las placas C1 y C2 no se movieran, esto fuese cero,
Entonces, un gradiente de presión me generaría un cambio en el perfil de velocidad, por este término de aquí. Entonces, en los cilindros yo veo que si voy a tener un perfil de velocidad, un perfil también puede ser una guatita, ¿cierto? Puede ser una cosa así, o así, que me estaría diciendo que hay una velocidad grande cerca del cilindro interno y una velocidad pequeña fuera, cerca del cilindro externo. Sea cual sea ese perfil de velocidad, seguramente va a haber un cambio de él gracias a un gradiente de presión en la coordenada R. Un gradiente de presión a lo largo de ese caminito, esta pista que tiene el flujo. Bien. ¿Qué más? dP a dθ. ¿Por qué podría cambiar dP a dθ? ¿Qué pasa si cambio dP a dθ? A ver, si yo me muevo a lo largo del ángulo, si doy una vuelta, antes yo les había dicho que yo esperaría llegar al mismo punto luego de una vuelta con la misma velocidad. Porque si no, la velocidad que yo tengo en ese punto sería dependiente de en qué momento, en qué vuelta yo estoy analizando. Pero como estamos en estado estacionario y es un flujo desarrollado, no queremos que cambie el flujo dependiendo de cuántas vueltas he dado. Así que la presión tampoco tendría sentido que cambiara, por el mismo razonamiento. Entonces, dP a dθ también debe valer cero. ¿Lo podemos deducir a partir de las ecuaciones? Parece que no. Parece que está metido solamente en esta ecuación de aquí. Y estaría dependiendo de esto que aparece a la derecha, donde tenemos una velocidad angular y unos cambios radiales. Ya. Pero esos cambios, eso no está relacionado con lo que dije antes, con BR igual cero. No, perdón, con dV θ de igual cero. Y con BR tampoco está el BR, solo está el Vθ. Bueno, entonces, aquí es importante que ese dP de θ también debe valer cero. En otros casos, en otros problemas, podemos llegar a la conclusión de que un gradiente de presión debe ser constante, por ejemplo. ¿Mm? Si, si tenemos un flujo entre placas y ese flujo está conectado a dos estanques, un estanque con una cierta altura y otro estanque con otra altura más grande, y tenemos un flujo aquí, de allá para acá, tenemos una cierta presión de altura aquí y otra cierta presión aquí. En estos casos podemos deducir que el gradiente de presión a lo largo de X podría ser una constante. ¿Y qué constante? Bueno, el cambio completo entre un estanque y el otro, el delta P, dividido por el largo del trayecto, la caída de presión. Ese tipo de deducciones podemos hacerlas o pueden estar dadas en el problema. En el caso particular nuestro, podemos deducir que dP a dθ debe ser cero. Eso lo voy a eliminar y lo voy a colocar aquí. dP a dθ también debe ser cero. Bien. Tenemos nuestras E2 finales, que parecen bastante chiquititas. Bastante chiquititas. Y son dos ecuaciones. Y yo les decía, tenemos que caracterizar nuestras variables. Nuestras variables eran B sub θ. Tenemos que ver de qué varía, de qué depende. Depende de R, no depende de Z por flujo bidimensional, esto, y no depende de θ por flujo desarrollado. Entonces una función solamente de R. Y luego P es una función que no depende de Z, que es bidimensional, y no depende de θ por flujo desarrollado. Solo depende de R. Ya. Aquí
tenemos una... ¿Está bien? Sí, depende de R. Tenemos una velocidad que depende de R, dividido por R, igual a una función P que depende de R y está derivada en R. Y abajo tenemos un 0 igual a una constante por una derivada en R de R y de otra derivada que tiene R y la velocidad que depende de R. Aquí tenemos solo R y una función que depende de R. Y aquí tenemos dos funciones que dependen de R y R. Por lo tanto, parece sensato comenzar a resolver este lado de aquí. ¿Y cómo lo podemos resolver? Inmediatamente podemos eliminar esa constante de ahí. ¿Cierto? Porque la constante sé que no es igual a 0, así que este otro término debe ser igual a 0. El 0 lo voy a pasar a la derecha. Y ahora puedo comenzar a integrar. Integramos una vez con respecto a z, no, a r. Tenemos lo de adentro, y es igual a una primera constante. ¿Sí? Puedo anotarla también como una integral, para que me entiendan. Para que me entiendan la idea completa. Si es que alguien se acuerda de aquí de Edo, que es llegar y colocar una constante, está bien. Pero igual lo voy a anotar. Una integral indefinida. No me he colocado los límites, porque eso sería equivalente a colocar condiciones de borde, y las condiciones de borde las quiero analizar después. Entonces, la integral de la derivada, y esto es dr, esto es dr, la integral de la derivada es la función que está dentro de la derivada, y la integral de 0, o sí, de 0, es la constante. Bien, porque si aquí hubiese una constante, la integral sería constante por r, ¿cierto? Sí. Muy bien. Digamos, siento que tengo una cantidad de muletillas, como bien, ya, no sé qué, No, pero se entiende por lo menos. súper. Ya, dale con el ya. Tenemos ahora, multiplicando la r por una derivada igual a una constante. Entonces, la r puede pasar multiplicando. Y ahora que pasó multiplicando, tenemos la derivada solita. Volvemos a integrar. Y ahora, la integral de la derivada es la función solita. Y a la derecha tengo una constante por una variable. Aumento el grado, divido por 2, más una segunda constante. ¿Sí? Luego, fíjense, no olviden que estamos despejando de la función de r, que es b teta. Así que ahora paso dividiendo la r del lado izquierdo. Me queda arriba solamente r, y acá divido por r. Listo. Y he llegado a una función de r. Y necesita dos condiciones de borde, y esas dos condiciones de borde van a ser los cilindros. Bien, me parece que no he fallado en ningún lugar. Pero, No creo que no tampoco. bien. Ahora faltan las condiciones de borde, por supuesto, y también es asegurarse que el intervalo de solución, es decir, el dominio de la función que estoy despejando,
está bien definido. O más bien, ¿cuál es ese intervalo? El radio en sí, como variable, em, está contenido en los dos cilindros que tienen radios R1 y R2. Y por lo tanto, estos se pueden definir solo si R llegase a valer 0, lo cual no es cierto. Y tendría sentido físico si ustedes le dan una segunda vuelta y una tercera y cuarta, se ponen a analizar cada paso con detalle. Este paso de aquí, donde asegurarme que no se indefina, significa que si el primer cilindro de adentro fuese infinitamente chico, la vuelta que daría el fluido en ese punto centro sería una velocidad infinita, porque no tendría que correr nada, no tendría que desplazarse nada. Bien, luego que sabemos que no se indefine, nuestras condiciones de borde serían en R, voy a poner condiciones de borde, donde R vale R1, ¿cuánto vale V teta? ¿Cuánto vale V teta? Vale lo mismo, pero las R valen R1, y eso tiene que ser igual a la velocidad del cilindro de adentro. Llamémosle V1, donde V1 es la velocidad del cilindro interno. Y luego para R2, esto vale R2, esto vale R2, eso es V2, donde V2 es la velocidad del cilindro externo. Y con esas dos ecuaciones puedo despejar cuánto vale C1 y C2 y llegar al resultado final. Y lo voy a anotar porque me parece que ningún auxiliar ha llegado a anotar un resultado final. Y es bonito y da una sensación de realización, así que lo voy a hacer. Si es que ustedes me ayudan, porque con el OneNote no sé cómo matraquear esto. En una calculadora, ¿cómo? ¿En una TI, dices tú? ¿O algo así? Sí, algo así. A ver, Y si tienes una mano, se agradecería. De uno menos esto y esto. Se da vuelta. Dos, todo eso multiplicado. Y luego G2. C2 es B2 menos esto por esto, ya R2, V2 resto C1 que vale esto, multiplico por R2 partido en 2 y multiplico por R2. Me parece que está bien, espero que no, no está bien porque aquí hay un C2. Ahí hay un C2. O de nuevo. creo que el error multiplicaba toda esa ecuación. ¿Cómo, perdón? El R2 multiplicaba toda la ecuación.
lo que estaba en la parte derecha. Ya lo borré, así que pucha. Sí. R2 partido en R1 y ya. Todo esto lo paso adentro y adentro. Cuadrado. Oh, ahí sí. Ah, y luego le resto esto. Hice 2, lo multiplico por estas dos cosas. Deben pensar que esto es lo más raro que han visto en su vida, una persona aprendiendo a matraquear en OneNote. A lo que he ¿Qué haces llegado. tú? Ya, imaginemos que lo despeje bien. Ajá, ajá. Ya, imaginemos que hice bien la matemática, ¿ya? Tiene pinta de sí. Ya, y por último, esto de aquí. No, esto depende de ese 2. Ah, tengo que correr esto. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está quedando estupendo. Me está quedando maravilloso. Medio corcho. Ya, lo voy a poner así porque me gustan los corchos grandes. Y el C2 lo voy a poner así. Estupendo. Estupendo, bonito. Nada que decir. 10 de 10. 10 de 10. Bien. Y si llegamos a eso, fíjense, dependemos de una constante, B1, B2, R1, R2, R1, y ahí están las Rs. Entonces, si metemos esto a la TI o a Wolfram o lo que sea y les damos números, o si le damos números y llegamos a un número por R más un número dividido en R, tendremos esa maravillosa perfil de velocidad de Bθ. Y ahora que resolvimos Bθ, podemos regresar a la primera EDO que teníamos, esto de aquí, porque ahora esto es, una, es un binomio con un R a la 1 y un R a la menos 1. Eso lo dividimos por R, nos queda un binomio de una constante y otro R a la menos 2, que si lo integramos nos vuelve a dar un polinomio que es fácil de integrar. Y si lo hago ahora, yo creo que me va a explotar los corchos. Pero lo voy a hacer. Esto, esto es igual a por R más B partido en R. Sí. Luego y va al cuadrado. Ahí estoy mal. Eso va al cuadrado. Mm, Pero creo que me están siguiendo la idea. Que al final es un Sí, sí, polinomio de entiendo. R. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mm, Esto es
A cuadrado, R cuadrado. Después tengo A por B por R dos veces. 2AB, dos veces A por B, luego B cuadrado, partido en R al cuadrado. Después rho esto, le saco un R, lo divido por R, lo divido por R. Esto no me suena que nunca haya llegado a algo así, pero imaginemos que hice bien la matemática. Y porque el concepto está bien, hay que llegar a un polinomio que depende de R's. Teníamos 2E2, 2E2. En esta se resuelve V con respecto a R. En la segunda tenemos P con respecto a R y ganamos. Y ganamos integrando P, esto queda al cuadrado medios. Esto es R a la menos 1, esto es un logaritmo natural. Hace miles de años que no hago un logaritmo natural, así que, por favor, dígame si esto es un logaritmo natural. Sí, sí. ¿No me pesca el logaritmo natural? Bueno. Oh, ahí lo pesco. Buena. Logaritmo natural de 2AB y a la menos 3, eso sería a la menos 2, partido en menos 2, partido en menos 2. Sube un grado, divido por el grado más 1, divido por menos 2. Bueno, digamos que eso. Digamos que es eso. Luego, este mismo desarrollo lo van a ver en los apuntes del profe, donde se repite, em, eh, se llega a un resultado como este, pero no llegué al clásico. De hecho, voy a ver si... Eh, Creo que el logaritmo natural está malo, porque tiene que quedar el 2AB afuera y te quedaría 2AB logaritmo natural de R. Tú sabes... Ah, por supuesto, ¿qué estoy haciendo? Gracias, gracias. R. Ahí. Muchas gracias. Listo. Ya. Hay unos resultados estándar, como el que les acabo de mostrar. Em, el de flujo plano se llama flujo Couette. También es cilíndrico. Flujo Couette cilíndrico. Flujo Couette cilíndrico. Bueno, si buscan flujo Couette y flujo Poiseuille, les van a salir los resultados clásicos. A estas simplificaciones que hicimos, llegan a algo del estilo de lo que aparece aquí. ¿Mm? ¿Cómo se escriben? Se llaman así, Couette, ¿Ya? están en los apuntes del profe también. Y Ah, ya. Poiseuille. Ya, ya. Pero si buscan cohete y Poiseuille o algo así, Poiselle o Poiselle, les va a salir igual. Ya, ya, gracias. ¿Ya? Ahí están los resultados clásicos. La misma EDO para el perfil U, llegan a algo de este estilo,
donde se asume ese gradiente de presión lineal que les comenté, delta P partido en L. Después tienes una velocidad máxima, una velocidad media se puede calcular también. Se puede calcular el caudal con la integral del caudal de 0 a R a dr. Es una vez que consiguen el perfil de velocidad, lo integran para conseguir el caudal. Todo eso está resuelto. Pero es el resultado, es el análisis estándar. Si nosotros llegásemos a cambiar algo, una pequeña simplificación, lo que sea, o, o en vez de hablar de radios, nos colocan en el problema un diámetro, también se fijarán que cambiará esto, d a la cuarta, y así sucesivamente. El caudal se puede medir en una dirección bidimensional, no sé, ahí está la gracia de todo esto, que ustedes desarrollen y desarrollen. Y si tengo más tiempo también les puedo subir más desarrollo, pero no más que, ¿cómo decirlo? Yo les muestro cómo se resuelve un caso general, pero si me pongo a hacer un problema en particular, donde hay un cierto radio, un cierto caudal, esto, lo otro, nos va a dar un resultado bonito, no este corchete, ¿sí? Por supuesto. Si tenemos un problema donde el V2 es 0 y el V1 es el radio al cuadrado por otra cosa, sí, va a quedar algo bonito. Pero no es el corazón del problema, ¿cierto? El corazón es esto. En el caso cilíndrico angular, el desarrollo es algo de este estilo. Y luego para el caso axial, el desarrollo es un poquito distinto. Y voy a hacer un documento también para el flujo axial para que lo tengan. Igual como hice el de flujo plano, ahora desarrollamos el flujo angular. Voy a darme un tiempo para poder hacer el flujo axial. Bien, ¿a quién le estaba haciendo la clase particular? ¿Javier? Perdón si se me olvidó tu nombre. Sí, a mí. Javier, ya, muy bien. Javier, ¿tienes algún comentario? No, perdón si suena pesado. Sí. Alan, Germán, si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor. No, nada. Pero este método es como siempre como el mismo, ¿cierto? O sea, me refiero a que la metodología que hay que seguir para resolver un problema de este estilo es siempre la misma. Sí, es siempre lo mismo. Es solo que podrían agregarte cosas, como les decía, como de mecánica, plan común, o no sé si lo vieran en plan común, pero otras consideraciones de la mecánica, ¿sí? Como calcular una energía, un trabajo, no sé, una potencia. Y no sé si vieron esas consideraciones con Juan, me parece que me dijo que sí. Em, lo que quiero decir, es lo mismo que si tú resuelves para el perfil de velocidad, puedes tener un caudal si es que esa velocidad la multiplicas por una superficie, ¿cierto? Ese tipo de análisis hay varios. Hay para la potencia, hay para fuerzas. Las fuerzas puede ser un esfuerzo, estas ecuaciones del esfuerzo, por una unidad de superficie. Esfuerzo por unidad de superficie también es una fuerza. Todas esas consideraciones es bueno que las repasen. Y estoy seguro que o lo vieron con Juanma o están en los apuntes del profe. Así que péguenle una repasada también. Por último, queda un segundo tema para el control 2 que les mencioné al comienzo de la clase, y era análisis dimensional. No tengo nada con análisis dimensional. Es el auxiliar que les subí a material docente. Como son cuarto para las 4, dejémoslo hasta aquí, y el próximo miércoles voy a hacer un auxiliar sobre análisis dimensional. Y con eso llegaríamos al control. Y tranquilos, no se desesperen, ese tema es fácil, y yo creo que viéndolo para el miércoles van a quedar bien para el viernes. Pero igual, es bueno que ustedes lo repasen, es bueno que lo repasen y que lean el documento, ¿ya? Y en particular, lo más importante es que hagan estos problemas de aquí. Este capítulo se pasa leyendo el apunte de Girardelli, ¿ya? Hagan esos problemas, páginas 91, 95, 96. Lo están mostrando, ¿no?
Ay, perdón, sí, tengo que mostrar la pantalla. Aquí, ¿se ve el auxiliar? Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. A ver, ¿qué no se vio delante? Ay, perdón, esto no se vio, ¿cierto? No, no se vio eso. Chuta, qué fome. Después en la grabación voy a salir hablando como a la nada, al OneNote. Ya, ahí está, Poise Wille, juguete. Ah, ya, lo escribí bien por lo menos. Muy bien, muy bien. Pucha, qué fome, ya. Todo de nuevo, rebobinar. Aquí están los resultados típicos. Lo mismo que yo hice. Aquí, esto. Ya, Eso, las fuerzas. Fuerza mu por eso es el esfuerzo. Esto, diga algo de este estilo. Con eso se puede calcular una velocidad máxima, una velocidad media, un caudal integrando el perfil de velocidad con respecto a una dirección o una superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y sobre el auxiliar, esto, análisis dimensional, lo voy a ver el miércoles, pero léanse el capítulo del Girardelli, donde están estos ejemplos en la página 91, 95 y 96. Eso es ya. todo, no les quito más tiempo. ¿Tienen algún comentario final antes de cerrar? Tengo una duda de las condiciones al principio, Ya, eh, que era sobre la impermeabilidad, que no entendí bien. ya. Es que el fluido no atraviesa el sólido. El fluido está confinado entre estos dos cilindros. Ah, ya. Y lo otro, que el flujo estuviera desarrollado en sentido angular, significa que las derivadas son cero, ¿no? En teta. Sí, Ya. Y eso era mi duda más que nada. vale. Muchas gracias por la participación. Em, para, para Girardelli eran para el capítulo el de análisis dimensional, esos ejemplos, ¿cierto? Sí. Y de los otros ejercicios, por ejemplo, cilíndricos o el de placas paralelas, ¿cierto? También hay en ese apunte. Em, O creo que sí. Déjame revisarlo rápidamente. Punto de Girardelli es el capítulo 7. El análisis dimensional es el 8. ya, Navier-Stokes está en el capítulo 7, flujo viscoso. Y, ya. y aquí, flujo turbulento, eso no. No, en el Girardelli me parece que no están resueltos como en los apuntes del profe. Pero al final hay tres problemas que representan estas condiciones generales. Ok, gracias. ¿Vale? Ya, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por haber venido y nos vemos el miércoles. Gracias a ti. ¿A las 12 o no?